Varias horas después el prota se encontraba en el Valle de la Medicina Canglan, basado en su experiencia pasada. Un monstruo de nivel jefe como el halcón espiritual medicinal suele aparecer en áreas donde la hierba crece abundantemente, por lo que asume que debía estar cerca. En ese momento un ruido llamó su atención. Varios guerreros estaban luchando contra el halcón espiritual. Al verlo el prota se emocionó ya que finalmente lo había encontrado, y aunque parecía que alguien más había llegado antes, observó cómo peleaban y dedujo que eran miembros de un gremio. Aunque eran nuevos jugadores, el prota se sorprendió que a pesar de ser tantos no pudieran atrapar ni un solo halcón, lo que lo lleva a pensar que eran novatos. De hecho parecía que probablemente serían aniquilados por el halcón espiritual medicinal. Con esto en mente el prota decidió acercarse para negociar con ellos y pedirles que le permitieran enfrentarse al jefe. Mientras se acercaba una chica que parecía ser subordinada de la hermana Link notó su presencia y corrió la voz entre los demás. El prota les explicó que necesitaba urgentemente al halcón espiritual medicinal para una misión. Y les preguntó si podrían dejarlo enfrentar al jefe, esto mientras piensa que al estar más cerca se dio cuenta de que se trataba del gremio Suban Link. En ese momento otra chica que el prota no había visto antes se acercó y preguntó a las demás si lo conocían. La hermana Link se había acercado a la líder del grupo y le explicó que el prota era el experto del que les habían hablado anteriormente, el mismo que había eliminado solo al rey jabalí en la aldea de principiantes. Un hecho que fue anunciado en todo el servidor. Además mencionó que fue el prota quien vendió la información de la secta del herrero a ellos. Al escuchar esto la líder comenzó a observar a nuestro chico detenidamente, pero luego comentarle a la señorita Link que probablemente el prota se encontraba allí para capturar al jefe halcón y obtener el Sutra del Corazón Tianyan. Sin embargo, añadió que ese jefe también era de suma importancia para ellas y su gremio, por lo que no podían permitirse dárselo a pesar de su amistad. La hermana Link, tras escuchar la situación, se acercó a el prota y se disculpó explicando que su jefa necesitaba al halcón para una misión. Luego le preguntó si podía esperar hasta mañana cuando el jefe reaparezca. Al escuchar esto el prota suspiró y mencionó que ya se imaginaba que no se lo cederían tan fácilmente, pero observando su batalla probablemente no tendría que esperar hasta el amanecer. En ese momento el halcón empezó a batir sus alas con fuerza alejando a las guerreras cercanas. Con una habilidad de aturdimiento dejó a las combatientes sin defensas y aprovechando la situación lanzó varios zarpazos que eliminaron a varias jugadoras. Viendo esto el prota no pudo evitar sonreír y les advirtió que cuando la salud del halcón descendiera al 50% liberaría un polen impresionante. Este polen reduciría su energía física y aumentaría el tiempo de reutilización de sus habilidades. Dicho esto el prota les deseó buena suerte en su lucha. A lo que respondieron sorprendidas preguntando qué había dicho. Ignorando sus advertencias, la líder decidió centrarse en su misión de retrasar al jefe. Lanzó una habilidad que rodeó al halcón mientras sus compañeros lo atacaban para luego activar su habilidad linterna ardiente, la cual redujo considerablemente la vitalidad del halcón con una fuerte explosión. Sin embargo el prota se decepcionó ya que sabía que ese tipo de ataque solo enfurecería más al halcón, como predijo. Cuando el valor de ira del halcón alcanzó un nivel crítico, su velocidad de ataque y su daño aumentaron considerablemente. Una aura roja rodeó su cuerpo y con un poderoso batir de alas disipó el polvo que lo cubría. Con sus ojos encendidos en un rojo intenso se lanzó furioso contra la líder del gremio. La señorita Link corrió hacia ella gritándole que tuviera cuidado, pero fue incapaz de ayudarla. La líder recibió de lleno el ataque del halcón reduciendo su vitalidad casi por completo y fue lanzada por los aires. Antes de caer activó su habilidad lluvia de piedras dirigiéndola hacia el halcón. Viendo su decisión el prota no pudo evitar preguntarle si acaso era estúpida, para seguido de esto proponerle enseñarle el método adecuado para lidiar con el halcón a cambio de la hierba que el jefe deja caer. Le preguntó qué decidiría hacer. Al ver lo razonable que es la propuesta del prota decidieron aceptar rápidamente. Dicho esto, el prota se acercó a ellas y le explicó a la líder que el halcón estaba enfocado en ella, y que en lugar de enfurecerlo más con la lluvia de piedras debería usar las manos vinculadas de la tierra inmortal para causar el mayor daño posible.
Le menciono que el tiempo de reutilización de esta habilidad debería haber terminado. Y al hacerle caso utilizó la habilidad como el prota le indicó, logrando un golpe directo al halcón, mientras sus compañeros lo atacaban por la espalda. Al ver lo bien que lo había hecho el prota, la felicito y le aconsejo que, siendo maga, controlara al oponente desde lejos, dejando que sus compañeros se encargaran de infligir el daño. Ella se sorprendió al escuchar sus palabras y con una enorme sonrisa en su rostro le agradeció sinceramente por la orientación. Sin embargo, antes de que pudieran continuar, una voz misteriosa resonó en el aire anunciando que el gremio sangriento iba a limpiar el área y se quedarían con el halcón. Un grupo numeroso de personas se acercaba y al frente el que parecía ser el líder del grupo liberaba su aura con la clara intención de intimidar. Intrigado, el prota simplemente decidió observarlo con atención para ver de quién se trataba. Con una actitud arrogante, el líder del grupo declaró que ellos querían al jefe para sí mismos y les ordenó abandonar la zona de inmediato, de lo contrario no se harían responsables de lo que pudiera suceder. Al escuchar el nombre del gremio, las chicas, claramente inquietas, le comentaron a su jefa que el gremio sangriento era una fuerza poderosa en los círculos de juego. Con la cantidad de miembros que tenían en ese momento no estaban en posición de enfrentarse a ellos. Le preguntaron preocupadas qué debían hacer y si valía la pena luchar. Sabían que si cedían en esa ocasión se verían obligadas a someterse a ellos cada vez que se encontraran en el futuro. La jefa, firme y decidida, le mencionó a la señorita Lin que aunque perdieran era vital mostrar el espíritu de lucha del gremio, al menos no podían permitir que les arrebataran su orgullo. Tras escuchar las palabras de su jefa, Ling asintió mostrando su acuerdo. Mientras observaban al halcón ya exhausto y al borde de ser derrotado, la jefa les recordó que estaban a solo un paso de eliminarlo, pero si entraban en batalla contra Bufan no podrían concentrarse en su objetivo. Rendirse en ese punto parecía impensable, y al ver la situación el prota decidió acercarse y ofrecerles su ayuda con el halcón. Les propuso que además de la hierba Jin le permitieran elegir uno de los equipos que el jefe dejara caer. Una vez terminó de decir su propuesta, nuestro chico les preguntó si estaban de acuerdo. Al oír la propuesta del prota, las chicas se sorprendieron y aceptaron. La señorita Lin, con una mezcla de sorpresa y gratitud, le dijo al prota que le pediría a algunas de sus compañeras que se quedaran a ayudarlo con el halcón. Sin embargo, mientras se dirigía directo al halcón, el prota le dijo que no era necesario y todas podían ir a luchar en la batalla por su gremio y dejarle el halcón a él solo. La valentía en las palabras del prota las tomó por sorpresa y comenzaron a observarlo con una mezcla de admiración y esperanza. Mientras tanto, el líder del gremio observaba la escena con enojo e irritado por haber sido ignorado. Viendo la decisión del prota, soltó una carcajada burlona y preguntó si estaba loco por pensar que podría derrotar al halcón en su fase final. Para él, el prota simplemente debía estar buscando una forma de ser eliminado. Sin perder tiempo, gritó a sus compañeros que atacaran y le dieran una lección. Al recibir la orden, los guerreros del gremio enemigo se lanzaron al ataque, pero fueron interceptados por las chicas, que sin dudarlo se arrojaron a la batalla. Lo que siguió fue un enfrentamiento feroz con guerreros de ambos bandos siendo eliminados rápidamente. Sin embargo, las chicas comenzaban a ser superadas, cayendo una tras otra. Finalmente, las pocas que quedaban fueron rodeadas por los miembros del gremio sangriento. Los guerreros del gremio enemigo, con aires de superioridad, comenzaron a preguntarse en voz alta por qué esas chicas habían decidido adentrarse en el Valle de la Medicina. Algunos de ellos arrogantemente añadieron que si lograban derrotarlas a todas superarían la etapa de principiantes. Sin embargo, las chicas serían enviadas de vuelta al grupo de principiantes al ser eliminadas. El líder, mientras liberaba su aura con satisfacción, les advirtió que ese sería su destino por atreverse a enfrentarse a los demonios sangrientos. Con una sonrisa confiada se dirigió a la líder diciendo que aquello debía considerarse una pequeña lección para que un gremio inferior como el suyo no volviera a desafiar a uno de su calibre. En su mente ya saboreaba la gloria de haber destruido un gremio solo unos días después del lanzamiento del juego. Se imaginaba cómo aquello lo haría parecer más dominante en el futuro, y una vez que eliminara al jefe halcón su reputación se vería aún más engrandecida. Sin embargo,
Mientras estaba perdido en sus pensamientos de grandeza, una luz inusual llamó la atención de sus subordinados. Uno de ellos, desconcertado, mencionó que parecía ser un primer anuncio. El líder del gremio sangriento comenzó a observar con nerviosismo lo que su subordinado le mostraba y se percató de una notificación que aparecía en pantalla, cuya notificación felicitaba al jugador Lin Hichen por ser el primero en eliminar a un jefe de etapa de refinación de Ki. Recibe como recompensa 40 puntos de reputación, 2 puntos de carisma innato y una medalla de logro. La notificación dejó atónitos a los guerreros, quienes inmediatamente cesaron su ataque, incapaces de creer que el halcón había sido eliminado. Las chicas, igualmente sorprendidas, se giraron hacia donde el prota estaba. El prota inmediatamente les gritó que había derrotado al halcón. Al decir esto lo observaron incrédulas, incapaces de procesar que el prota lo había logrado por sí mismo. Con una sonrisa triunfante el prota les dijo que era hora de dividir el botín. El líder del gremio Lobo Sangriento quedó completamente confundido, sin saber cómo reaccionar ante la situación. Mientras sus compañeros permanecían boquiabiertos, finalmente reaccionó gritando furioso y preguntando cómo el prota se atrevía a robar el monstruo jefe, y lo acusó de que el prota está cansado de vivir. Lo que más lo perturbaba era que el prota hubiera sido capaz de eliminar a un jefe en la fase inicial por su cuenta, lo que convertía al prota en una amenaza potencial para el futuro. Decidido a no dejar pasar la oportunidad, ordenó a sus subordinados que atacaran de inmediato al prota. Él mismo estaba decidido a eliminar a nuestro chico y quedarse con el equipo que había conseguido. Con la intención de frenar el progreso del prota, uno de sus compañeros se lanzó hacia él reclamando que debido a la generosa recompensa que obtendría sería el primero en eliminarlo. Con arrogancia apareció en las espaldas del prota, jactándose de ser un luchador en la vida real y que su único golpe contenía la fuerza acumulada de 20 años de entrenamiento. Activó una habilidad que envolvió su mano en un aura azul y se preparó para dar un ataque devastador. Sin embargo, con un movimiento rápido el prota esquivó y le dio un golpe directo a su pecho, reduciendo rápidamente la mitad de su vitalidad. Después de haber jugado como cultivador de magos durante 9 años en su vida anterior, y de enfrentar innumerables ataques furtivos, lidiar con un golpe tan débil como el suyo le resulta sencillo al prota. Su oponente, sorprendido, no podía entender cómo había sido capaz de reaccionar tan rápido, pero mientras él se preparaba para contraatacar, el prota ya se estaba preparando para lanzarle otro corte, esta vez dirigido directamente a su cabeza, dejándolo sin vitalidad. Frente al prota apareció la lápida de jugador, señal de su derrota. Sus compañeros, incrédulos y atónitos, no podían comprender cómo era posible que causara un daño tan devastador sin siquiera usar una habilidad. Algunos pensaban que estaba haciendo trampa, mientras que otros se preguntaban si acaso el juego tenía algún truco oculto, ya que la facilidad con la que vencía a su compañero parecía casi imposible. Mientras recogía la recompensa por la victoria, el prota les mencionó que aunque no le interesaban sus batallas de gremio, si le causaban problemas a él la situación cambiaría drásticamente. También les advirtió que no deberían subestimarlo, o de lo contrario se arrepentirán de causarle cualquier tipo de problemas, sin importarle sus palabras. Al escuchar esto, el líder del gremio les ordenó a sus hombres que atacaran al prota todos a la vez, señalando que solo estaba en la fase inicial de refinamiento de Ki. Cuando se lanzaron hacia el protagonista para atacarlo en conjunto, el prota los eliminó a todos de un solo golpe, dejándolos sin vitalidad. Luego se dirige al líder y le pregunta si seguiría enviando más personas. Al ver las capacidades del prota, el líder del gremio del Lobo Sangriento les gritó a sus subordinados que se retiraran para poder enfrentarse al prota en el futuro. Todos huyeron rápidamente, temiendo ser eliminados. Entonces la líder de las chicas se acercó al prota elogiándolo por sus hazañas y mencionando que era un gran experto. El prota le respondió que no hacía falta agradecerle, ya que no era la gran cosa. Después le recordó sobre el botín por haber vencido al halcón y, según su acuerdo, la hierba que repone el yin le pertenecía. Además de poder elegir un equipo adicional, las chicas se sorprendieron al ver la cantidad de artículos que habían caído. Le preguntaron al prota cuál era la probabilidad de saqueo, ya que nunca habían visto a un monstruo dejar caer tanto equipo.
La líder se acercó nuevamente al prota y mencionó que dado que fue él quien eliminó al halcón no tenían derecho a recibir el equipo y que todo lo que estaba allí le pertenecía. Sin embargo, el prota les recordó que tenían un acuerdo y que ella había luchado contra el halcón primero. Ya había ganado mucho al reclamar la primera muerte, así que solo elegiría un artículo como pago. Al escuchar sus palabras, las chicas comenzaron a hablar entre sí confundidas por la benevolencia del prota. Luego la señorita Ling decidió hacerle un regalo al prota, enviando un depósito de 5 millones de yuanes a la cuenta personal de nuestro chico. Lo que lo sorprendió enormemente. Al ver esto, el prota empezó a imaginar que esa mujer debía ser realmente rica, ya que le había enviado esa transferencia sin dudarlo. Finalmente la líder de las chicas se acercó para presentarse, mencionó que su nombre era Jian Luoyu, presidenta del gremio de la Luna Oscura. El prota la saludó presentándose como Lin Hichen, un vagabundo solitario. Después de presentarse con su nombre, algo en la memoria del prota se activó. Recordándole a alguien, se preguntó por qué su nombre le resultaba tan familiar, hasta que de repente recordó que en su vida anterior la había visto en la lista de clasificación. Ella era la segunda cultivadora de magos más poderosa después de él. Sin embargo, lo que realmente llamó su atención no fue eso, sino el hecho de que ella es la hija del hombre más rico de Chongai. Al recordar este detalle, la reacción del prota cambió instantáneamente. Pensando que sería prudente acercarse más a ella para aprovechar algo de su prosperidad, el prota se mostró bastante amable. Este cambio repentino de actitud por parte del prota la sorprendió y provocó que se sonrojara ligeramente. Al notar esto, la señorita Ling empezó a toser, llamando la atención de ambos. Con un tono ligeramente celoso en su voz le mencionó a su maestra que ya habían estado tomados de la mano por suficiente tiempo. La situación al prota le resultó divertida, así que empezó a reír para aligerar el ambiente, explicando que en ese momento estaba perdido en sus pensamientos y que lo que había hecho no fue intencional. Sin embargo, la señorita Ling no parecía convencida de sus palabras. Mientras observaba al prota, reflexionó que antes parecía que no le importaba nada, suponiendo que era porque estaba demasiado concentrado en su cultivo. Sin embargo, no esperaba que la razón detrás de su actitud era su percepción de que ella no era suficiente. Para evitar que la situación se volviera más incómoda, el prota decidió retirarse. Antes de irse, se despidió de las chicas. Mencionándolo, Jian Luoyu le comentó a la señorita Ling que le parecía que el prota era una persona muy agradable. No obstante, la señorita Ling, un poco molesta y celosa, le preguntó qué era lo que tenía de bueno, señalando que simplemente el prota se había aprovechado de ella y que era evidente que tenía motivos ocultos. Mientras decía esto, agregó que algo no estaba bien y cuestionó por qué su maestra estaba actuando de manera tan tímida, sugiriendo que podría estar interesada en el maestro Lin. Al escuchar esto, la señorita Luoyu se enojó y le dijo a Lin que dejara de decir tonterías. Mientras se marchaban, Luoyu mencionó que debería otorgarle a cada miembro de su grupo que participó en la guerra de gremios de ese día un bono de 50.000 yuanes como celebración. Mientras ambas estaban inmersas en su conversación, una chica extraña las observaba desde detrás de un árbol. Esta chica, Ciaci, la streamer más popular del servidor nacional, comenzó a sonreír. Al escuchar todo lo que decían, Ciaci decidió comenzar una transmisión en vivo anunciando a sus seguidores que ese día los llevaría a disfrutar de una guerra de gremios épica. Empezó a transmitir el video que había grabado de la batalla anterior y todos sus seguidores reaccionaron de inmediato. En su transmisión les contó cómo el maestro Lin había derribado fácilmente a un jefe en la última etapa del refinamiento de Qi, dejando a todos asombrados con su habilidad y destreza. Admirando a nuestro protagonista, Ciaci mencionó en su transmisión que él era un tipo con una fuerza admirable. Además, no pudo evitar agregar que era una persona muy atractiva, sonrojándose al decirlo. En un arranque de emoción declaró públicamente que nuestro protagonista era el amo número 1 de los 8 páramos. Su entusiasmo fue tan evidente que confesó haber decidido convertir a nuestro protagonista en su crush, lo que provocó una mezcla de alegría en algunos de sus seguidores y tristeza en otros, como suele ocurrir en la vida de los streamer famosos. Uno de sus seguidores, que estaba viendo la transmisión, comenzó a maldecir por lo que ella había dicho.
Este seguidor había perdido a sus compañeros de gremio y se habían robado al jefe que su gremio estaba buscando, por lo que ahora sentía que también les estaban arrebatando la fama y la chica que le gustaba. Enfurecido mencionó el nombre de nuestro protagonista jurando que lo eliminaría. En su rabia comenzó a destruir todo en su habitación prometiendo que si alguna vez se encontraba con nuestro protagonista en el juego lo eliminaría. Regresando a la historia de nuestro protagonista, él llegó ante el anciano presentándose como su discípulo y notificándole que ya había completado su misión. Al verlo el anciano se mostró un poco sorprendido de que finalmente hubiera llegado. Le pidió que pusiera lo que le había traído sobre la mesa. Después de recibirlo el anciano le lanzó a nuestro protagonista una caja, agradeciéndole por haberle ayudado a encontrar la hierba que repone el yin. Añadió que no podía dejar que todo ese trabajo fuera en vano y que esa caja era su recompensa. El regalo sorprendió a nuestro protagonista, quien agradeció al anciano por lo que le había dado. Poco después varias notificaciones del sistema aparecieron informando que la caja contenía 3 píldoras de atributos de grado espiritual, cada una de las cuales podía aumentar permanentemente un atributo de combate entre 15 puntos de manera aleatoria. Además recibió un brazalete de viento armonioso de grado espiritual que aumentaba la velocidad del usuario en 5 puntos. Este artefacto le otorgaba una capacidad de esquivar cualquier ataque con un 8% de probabilidad. Y reducía el tiempo de recarga de las habilidades corporales en 10%. Nuestro protagonista intrigado se dirigió al anciano y le preguntó si acaso conocía la fórmula de la píldora de la eterna juventud. En ese momento recordó que en su vida anterior había visto un anuncio donde se mencionaba que el anciano lo intentó 99 veces antes de finalmente lograr crear la píldora. Pensó que si podía compartir la fórmula podría ganarse aún más el favor del anciano. Pero el anciano, algo triste, confesó que lo había intentado una docena de veces pero todas habían fallado. Sin una fórmula solo podían tantear el camino a través del río de la alquimia. Al escuchar esto nuestro protagonista recordó haber leído en un antiguo libro sobre la píldora de la eterna juventud. Explicó que la receta incluía 3 gramos de polvo de piedra, 2 plumas de fénix salvaje, 6 grados de polen de flor de peonía y 3 plantas de hierba reponedora de yin. Estas palabras sorprendieron al anciano, quien rápidamente se acercó a nuestro protagonista preguntándole si acaso había tenido algún encuentro milagroso. Varios minutos después ambos se dispusieron a elaborar las píldoras. Sin embargo, el caldero mágico explotó durante el proceso liberando 2 píldoras. El anciano emocionado exclamó que finalmente había logrado lo que había deseado durante tanto tiempo. Agradecido con nuestro protagonista por su ayuda, le ofreció una de las píldoras, lo que sorprendió aún más a nuestro protagonista. Una notificación del sistema indicó que la píldora de la juventud de grado terrestre aumentaba permanentemente el encanto innato en 5 puntos. Incrementaba en un 5% la preferencia de los NPC del sexo opuesto y podía aumentar aleatoriamente la preferencia de la otra parte hacia el protagonista en 10 o 20 puntos. Nuestro protagonista codicioso pensó que esa píldora podría traerle una gran fortuna. Después de recibir el regalo se despidió del anciano con una postura de manos tradicional. Esto mientras pensaba que debía regresar rápidamente para darle esa pastilla a su maestra y obtener más beneficios. Antes de que pudiera marcharse fue detenido por el anciano, y nuestro protagonista le preguntó qué más podía hacer por él. En ese momento el anciano le preguntó si le gustaba el arte de la alquimia, ya que pensaba en tomarlo como su discípulo y enseñarle el arte de la alquimia, preguntándole así si estaba dispuesto a convertirse en su aprendiz. En ese momento una notificación del sistema apareció dándole la opción de aceptar o rechazar la misión de convertirse en el discípulo del anciano Tianqin. Sorprendido nuestro protagonista se preguntó si realmente el anciano quería que él fuera su discípulo. Pero antes de que pudiera tomar una decisión apareció su maestra preguntándole a su tío si pretendía arrebatarle a su discípulo. Al ver a su hermosa maestra aparecer en el lugar, nuestro protagonista quedó pasmado y se preguntó cómo había llegado hasta allí. Nervioso le aseguró a su maestra que nunca tuvo la intención de aceptar la solicitud del anciano, pidiéndole que no malinterpretara la situación.
El anciano, también un poco nervioso, le explicó a su sobrina que se había equivocado y que no tenía intención de robarle a su discípulo. Simplemente quería enseñarle el arte de la alquimia porque veía en él un gran talento. La maestra se disculpó por el malentendido, pero mientras observaba al anciano fijamente mencionó que aunque su obstinado discípulo tenía talento para la alquimia, lo que más le faltaba a la secta de la espada no eran alquimistas sino inmortales poderosos. Luego, con una mirada coqueta dirigida, dijo que no debía sentirse nervioso, ya que si el nivel de cultivo de su discípulo mejoraba un poco más podría permitir que el anciano se convirtiera en su maestro en el futuro. Estas palabras emocionaron al anciano, quien aceptó el trato con entusiasmo. Después decidió marcharse mencionando que se encargaría de sus trabajos de alquimia para que su sobrina y su discípulo pudieran hacer lo que desearan. La maestra, con una actitud seria, le pidió a nuestro protagonista que la siguiera al palacio, ya que tenía algo que decirle. Esto sorprendió a nuestro protagonista, quien asustado mencionó que la seguiría, esto mientras se preguntaba por qué el tono de su maestra no sonaba agradable, más bien era como si estuviera dispuesta a ajustar cuentas con él. Varios minutos después, nuestro protagonista y su maestra habían llegado al palacio. Su maestra le mencionó que al parecer él no se encontraba satisfecho con ella, y mencionó que lo mejor sería que disolviera su relación de maestro-discípulo, ya que él podría encontrar otros maestros. Nuestro protagonista, al escuchar eso, se asustó mencionando para sí mismo que al parecer su maestra realmente había malentendido la situación. Este empezó a inclinarse varias veces pidiéndole a su maestra que por favor no disolviera su relación, agregando que sin ella cometería varios errores en su camino de la espada y así no tendría la cara de quedarse en la secta. La maestra le preguntó qué era lo que ella había hecho mal y que había dicho que estaba equivocado. Nuestro protagonista mencionó que fue su error no centrarse en la cultivación como ella le había aconsejado, y en vez de eso había ido a perder el tiempo ayudando al anciano con la alquimia. Decepcionando sus enseñanzas y expectativas sobre él, la maestra permaneció en silencio mientras su expresión de enojo empezaba a disiparse de su rostro. Al ver esto, nuestro protagonista se emocionó, y al ver cómo su actitud se había suavizado un poco, pensó que su ira disminuiría mientras él siguiera presionando. Nuestro protagonista se arrodilló y con una posición de manos mencionó que su maestra era el mejor maestro del mundo y su cultivación era inigualable. Al igual que su belleza, que era incomparable como la de un ser celestial. Mientras era observado por la maestra, mencionó que con un maestro como ella nunca seguiría a nadie más. Al escuchar esto, la maestra lo observó con una mirada coqueta y sonriente, mencionaba que ella realmente había malentendido la situación. En ese momento, una notificación del sistema le mencionó a nuestro protagonista que la favorabilidad de la señorita Feiyan había aumentado en 5 puntos y su favorabilidad actual se encontraba en 15 puntos. Al ver eso, nuestro protagonista siente como su corazón late más rápido. Convencido de que la favorabilidad ha aumentado tal como lo había previsto, si su maestra se deja llevar por este tipo de conversaciones, no tendrá que preocuparse por ser expulsado como discípulo en el futuro. Luego de escuchar las palabras de nuestro protagonista, la maestra lo observa con una expresión indescifrable. Y después de un breve silencio menciona que dado que él ha reconocido su error, no se lo reprochará esta vez. Con un alivio palpable, el protagonista agradece a su maestra por su generosidad y le promete con firmeza que nunca volverá a cometer el mismo error. Después de decir esto, saca una pequeña caja de su túnica y con un gesto solemne la presenta ante su maestra, explicando que es un modesto obsequio de su discípulo hacia ella como muestra de sus más sinceras disculpas. Al abrir la caja y ver la píldora, los ojos de la maestra se abren con sorpresa. Reconoce de inmediato que es una píldora de eterna juventud, y con asombro y admiración menciona que es una píldora extremadamente rara con un tono ligeramente más serio. Le pregunta dónde la había conseguido y nuestro protagonista con una leve sonrisa explica que había ayudado al anciano a refinar 2 píldoras de la eterna juventud. Y que este agradecido le había regalado una. Al escuchar esto, la maestra no puede evitar esbozar una suave sonrisa. Con una voz suave comenta que se trata de una pastilla muy valiosa y que no es necesario que se la entregue y mejor debería guardarla para sí mismo. Estas palabras dejan a nuestro protagonista momentáneamente desconcertado.
pues sabe que su maestra es demasiado orgullosa, pero al mismo tiempo está decidido a no permitir que ella rechace su ofrenda. Con resolución se acerca lentamente a su maestra y sin darle tiempo a replicar coloca la caja en sus manos mirándola a los ojos. Con un tono sincero le menciona que había pedido específicamente al anciano que hiciera 2 píldoras con la intención de entregarle una a ella. La razón por la que nuestro protagonista había querido aprender del anciano a refinar píldoras era clara. En su mente deseaba dominar la técnica para crear la píldora de la eterna juventud. Su objetivo era que en el futuro pudiera prepararle una a su maestra todos los días para que pudiera consumirlas como si fueran comidas diarias. La maestra lo observó en silencio, evaluándolo con una mirada profunda que hizo que el tiempo pareciera detenerse por un momento. Luego una sonrisa coqueta se dibujó en sus labios y comenzó a reír suavemente. Al ver esto, nuestro protagonista no pudo evitar sonrojarse, pensando para sí mismo que no había manera de resistirse a la encantadora sonrisa de su maestra. Un poco nervioso y tímido mencionó que aunque ella tuviera una belleza celestial y no necesitara realmente la píldora de la eterna juventud, esa era su más sincera intención, por lo que esperaba que la aceptara para que él pudiera sentirse más tranquilo. Al escuchar sus palabras, la maestra lo miró con una ternura que rara vez mostraba y con una sonrisa que destelló, finalmente decidió aceptar el regalo para tranquilizarlo. En ese instante una notificación del sistema apareció ante los ojos del protagonista, notificándole que la favorabilidad de su maestra ha aumentado en 20 puntos y su favorabilidad actual es de 35 puntos. Sorprendido y satisfecho, nuestro protagonista miró a su maestra con intensidad. Ella, notando su mirada, añadió con serenidad que dado que ese era el caso no podía simplemente aceptar su regalo sin darle algo a cambio. Con un toque de picardía en su voz mencionó que acababa de recordar una técnica de refinamiento de ki que podría serle muy útil y que planeaba entregársela a nuestro protagonista. El prota, al escuchar esto, no pudo evitar pensar que todo estaba saliendo como había esperado. Sabía que cuanto mayor fuera la favorabilidad, mejores serían los beneficios. Y entregar esa pastilla de la eterna juventud había sido sin duda la decisión correcta. Después de decir eso, la maestra con un gesto sutil le indicó que la siguiera. El protagonista hizo una profunda reverencia y aceptó la orden con gratitud. Mientras la seguía, su mirada se posó en su cabello, notando que ella llevaba la horquilla que él le había regalado. No esperaba que ella la usara tan tranquilamente y este detalle hizo que su corazón se llenara de una cálida satisfacción. Luego de esto, en otro lugar, nuestro protagonista se encontraba practicando la técnica que su maestra le había enseñado. Con cada movimiento sus estadísticas aumentaban. Gracias al riguroso entrenamiento, al concentrarse comenzó a liberar un aura de color rojo que brillaba intensamente a su alrededor. Después de haber fortalecido sus estadísticas, agarró su espada con determinación y lanzó varios cortes al aire, liberando una poderosa energía de color rojo que irradiaba a su alrededor. Viendo el devastador poder de la técnica, pensó con emoción que esta habilidad era increíblemente poderosa. Con un daño de área 2 veces mayor que el corte de luna helada y con la capacidad de interrumpir otras técnicas, gracias a su efecto paralizante, esta revelación no llenó de entusiasmo y mientras observaba su espada no pudo evitar pensar que si pudiera subastar esa habilidad podría cambiarla por una casa en una ciudad de segundo nivel. En ese momento alguien desde fuera de su habitación lo llamó preguntando si se encontraba allí. Al escuchar la voz, nuestro protagonista salió rápidamente, encontrándose con su hermana mayor de secta. Con una mezcla de curiosidad y respeto le preguntó por qué lo estaba buscando. Ella comenzó a actuar de manera coqueta, inclinándose ligeramente hacia él, mientras que sus ojos brillaban con un toque de picardía. Con un tono dulce le mencionó a nuestro protagonista que tenía un pequeño favor que pedirle. Explicó que como discípulo de la secta de la espada era necesario completar al menos 3 tareas durante cada reino principal para avanzar. Después de decir esto, sus ojos se desviaron nerviosamente hacia el suelo y su rostro comenzó a teñirse de un suave color carmesí. Le confesó a nuestro protagonista que desde que había alcanzado el reino de la cristalización no había realizado ninguna tarea y sentía que estaba a punto de lograr un avance, pero si no completaba una tarea pronto será penalizada.
La revelación sorprendió a nuestro protagonista, quien le preguntó a su hermana mayor por qué no había realizado ninguna tarea anteriormente. Ella, con una mezcla de vergüenza y resignación, culpó a algunas novelas románticas que había estado leyendo. Debido a su obsesión con esas historias, simplemente se había olvidado de cumplir con sus responsabilidades. Al escuchar esto, nuestro protagonista quedó pensativo, reflexionando sobre la situación y dudando si debía ayudarla. Notando su vacilación, la chica, en un gesto impulsivo, tomó la mano de nuestro protagonista. Sus dedos temblaban ligeramente y con un tono suplicante le mencionó que le faltaba una tarea para eliminar demonios, la cual requería 2 personas. Para completarla necesitaba un compañero, y con una mirada llena de expectativa le preguntó si estaría dispuesto a ayudarla. La forma en la que ella le estaba pidiendo ayuda lo sorprendió, dejándolo confundido por varios segundos. Sin embargo, tras un breve momento de introspección, nuestro protagonista sonrió cálidamente y aceptó ayudarla. Esto mientras pensaba que su hermana mayor siempre había velado por su bienestar. Ella le había entregado un colgante de jade de grado espiritual cuando se conocieron, y se dijo a sí mismo que sería desleal no ayudarla en este momento. Al ver que él había aceptado, la chica no pudo contener su alegría. Sus ojos brillaron con gratitud y con una sonrisa radiante le aseguró que no debía preocuparse, pues ella lo protegería durante la tarea y no permitiría que le ocurriera nada. En ese momento, una notificación del sistema apareció ante los ojos de nuestro protagonista, notificándole que la favorabilidad de Gongyue había aumentado 10 puntos y su favorabilidad actual son 25 puntos. Además, una nueva oportunidad se activó, siendo esta la posibilidad de completar una tarea de la aldea de novatos para eliminar demonios. Varios minutos después, la escena se trasladó al pueblo de novatos, donde nuestro protagonista y su hermana mayor habían llegado. La atmósfera era opresiva y una neblina oscura cubría las calles desiertas. Ella le explicó que el pueblo había sido invadido por espíritus malévolos y que todos los aldeanos se habían convertido en su sustento. Sospechaba que todo era obra de un cultivador demoníaco, y la gravedad en su voz dejaba claro que la situación era mucho más peligrosa de lo que habían anticipado. La secta había dado instrucciones claras. Ellos debían eliminar a todos los espíritus y además investigar la verdad detrás de la invasión para informar a los ancianos. Nuestro protagonista, sintiendo con determinación, pensó que este lugar podría convertirse en una entrada al reino secreto del infante sangriento para los cultivadores del reino de la cristalización. Recordó con nostalgia que en su vida pasada había cultivado en ese lugar innumerables veces. Una vez pensó esto, ambos se adentraron más en la aldea, moviéndose con cuidado entre las calles desiertas y las sombras ominosas. Finalmente llegaron a un enorme árbol situado cerca de un pozo antiguo y desgastado. Al acercarse al pozo, notaron que las cadenas que lo cubrían comenzaban a moverse de manera inquietante. La atmósfera se volvió más densa y tensa. Nuestro protagonista y su hermana mayor se sorprendieron al ver cómo un espíritu terrorífico emergía del pozo, liberando una poderosa energía maligna que oscureció el ambiente. Con una mirada de alerta, la chica se puso en guardia y con voz firme le advirtió a nuestro protagonista que tuviera cuidado. La chica, mientras se lanza al ataque, le dice que no tenga miedo, ya que ella lo protegerá. Pero antes de que pudiera acercarse más, una multitud de espíritus comenzó a salir del pozo rodeándolos. Lin observaba atónito cómo surgían, y piensa que era increíble que tantos espíritus estuvieran ocultos en un pozo tan antiguo. Sabía que esos espíritus estaban en la etapa inicial de refinación de Ki, y aunque individualmente no eran una amenaza, su gran número aumentaba la dificultad de la batalla. La chica, con una mezcla de asombro y temor, murmuró que parecía como si todos los aldeanos hubieran sido convertidos en espíritus malévolos por un cultivador demoníaco. Sin dudarlo más, se lanzó contra ellos, imbuyó su espada con energía y dijo que esta brutalidad no puede quedar impune. Exclamó, prometiendo exterminar a esos demonios y junto a su hermano defenderán la justicia. Mientras luchaban, Lin hizo lo mismo, eliminando una gran cantidad de espíritus. Y la chica nuevamente declaró que erradicaría a la escoria demoníaca que había arrebatado tantas vidas inocentes. La chica dirigió su mirada hacia la casa frente al pozo, gritando que ofrecería la vida del cultivador como tributo a las víctimas.
Lin, impresionado por la determinación de su hermana, pensó que era mucho más poderosa de lo que parecía. Pero antes de que pudiera admirarla más, una enorme mano surgió de la casa y se lanzó hacia ella. Nuestro chico, al ver esto, rápidamente le gritó que tenga cuidado. Ella reaccionó rápidamente lanzando un corte que desvió la mano, pero su espada quedó manchada por el aura maligna. Lin corrió a su lado preocupado. Pero ella, aunque Ida le aseguró que estaba bien, mientras observaban la casa un fuerte estruendo resonó junto a una risa maligna. Luego la estructura colapsó y entre los escombros apareció un hombre rodeado por una siniestra aura roja. El cultivador, con una sonrisa sarcástica, se dirigió a ellos burlándose. Parece que la secta Tianyan envió a sus discípulos, diciendo que tenían un camino al cielo, pero eligieron no tomarlo, así que no lo culpen por enviarlos al infierno. Nuestro chico observó con asombro, reconociendo que ese hombre estaba en la etapa inicial del núcleo dorado. Sorprendida, Nangong se preguntó cómo era posible y si la secta había recibido información errónea. Sin embargo, al observar más de cerca confirmó que su aura era indiscutible. El cultivador, con una risa siniestra, aseguró que acababa de pasar a la etapa del núcleo dorado y que convertiría sus almas en espíritus para aumentar su poder. Al escuchar esto, Nangong, furiosa, se preparó para el combate. La batalla fue feroz y rápidamente ascendieron hacia los cielos. La energía que desprendían transformó el entorno en una tormenta violenta. Lin, impresionado, se dio cuenta de que no debía interferir en una batalla de tal nivel. Decidió mantenerse a una distancia segura, ya que es consciente de que, siendo un pequeño cultivador en la etapa intermedia de refinamiento de Qi, no debía arriesgarse. El cultivador demoníaco, frustrado por la resistencia de Nangong, decidió invocar un demonio infantil. Imbuyó una botella con energía demoníaca y la arrojó al suelo. Al ver esto, Nangong se mostró confundida, mientras Lin, al observarla más de cerca, se dio cuenta de que el cultivador estaba a punto de liberar un infante demoníaco. Desde la botella comenzó a emanar un humo rojo y de él surgió un demonio con la apariencia de un niño, Gig, el espíritu maligno, madre de sangre infantil de nivel élite. Lin, sin saber cómo reaccionar, observó con sorpresa mientras la criatura lanzaba su lengua hacia Nangong, que seguía enfrentándose al cultivador. En un acto de valentía, Lin cortó la lengua del demonio y le dice a Nangong que se concentrara en el cultivador, mientras que él se encargaba del niño demoníaco, furioso por el ataque. El demonio volvió su atención hacia Lin, amenazando con devorar su corazón. Sin mostrar temor, Lin lanzó varios ataques, dejando a la criatura con menos de la mitad de su vitalidad. Gravemente herido, el demonio se transformó en un murciélago y utilizó su habilidad Sonido de Murciélago Sangriento, la cual redujo la agilidad y perturbó la mente del prota. Aunque afectado por el ataque, el prota logró calmarse, diciéndose a sí mismo que no deje que interfieran con él. Con determinación activó su técnica Pluma de Fénix y se lanzó hacia el demonio, destruyendo una gran cantidad de murciélagos que lo rodeaban. Orgulloso proclamó que ese era el poder de una habilidad de grado espiritual muy superior al corte de luna helada. Mientras tanto, Nangong había enviado al cultivador demoníaco al suelo con varios ataques, dejándolo al borde de la muerte. Enojado y sin aceptar su derrota, el cultivador lanzó un último ataque dirigiendo un objeto oscuro hacia Nangong. Aunque preparada, Nangong cortó el objeto, pero de él salió una energía maligna en forma de humo rojo. Lin, alarmado, le gritó que se cubriera la boca y nariz, advirtiéndole que había sido atacada con un insecto demoníaco. Pero ya era demasiado tarde. Nangong comenzaba a sentir los efectos del veneno. El cultivador demoníaco, aún moribundo, sonreía con malicia. Debido al ataque, Nangong fue lanzada hacia atrás y Lin, para evitar que ella se dañara en la caída, se lanzó hacia ella para atraparla. Al tenerla a salvo entre sus brazos, le preguntó si estaba bien. Pero Nangong comenzó a sudar debido al insecto demoníaco, y sintiéndose extraña le pidió a Lin que no la mirara fijamente. Lin suspiró y aceptó, pero mientras la observaba pensó para sí mismo que el insecto demoníaco era una criatura que estimulaba los deseos humanos. Y esta debía ser la primera vez que su hermana mayor enfrentaba un truco tan siniestro, dejándola completamente indefensa y atrapada. La chica, cada vez más afectada por el veneno, empezó a mirar a Lin de manera extraña, llamándolo hermano pequeño.
Mientras lo observaba con fijeza, Lin se percató de que su favorabilidad con ella estaba aumentando rápidamente, pero decepcionado pensó que ese aumento no era real sino solo un efecto del insecto demoníaco. La chica puso su mano en su pecho diciendo que se sentía muy incómoda y pidiéndole ayuda a Lin. Esto mientras se acercaba cada vez más al prota, nuestro chico comenzó a sonrojarse y justo cuando estaban a punto de besarse se preguntó qué podría pasar si lo hiciera y si esa noche la pasara con ella. Sin embargo, recobró la razón y rápidamente se alejó de Nangong pensando que cuando ella despertara en el mejor de los casos su favorabilidad hacia él caería a cero, y en el peor de los casos podría volverse contra él en un ataque de ira. El prota reflexionó que después de haber comenzado con ella y haberse asegurado un respaldo poderoso no podía arruinar su futuro en una noche de pasión. Lin desvió la mirada hacia el pozo recordando que en el pasado siempre había píldoras especiales allí. Pero también hay una formación que era difícil de soportar incluso para cultivadores en la etapa de cristalización. Aún así decidió lanzarse hacia el pozo sin preocuparse por los riesgos. Mientras descendía le gritó a su hermana mayor que lo esperara ya que él iría a buscar el antídoto. Al llegar al fondo el lugar estaba rodeado por una intensa energía de espíritus malignos. Lin vio a un lado los huesos de varios aldeanos y notó que la energía allí era especialmente intensa. De repente una ráfaga de viento lo golpeó comenzando a drenar su vitalidad. Aunque intentó protegerse sabía que debía apresurarse en encontrar las píldoras ya que no resistiría por mucho más tiempo. A lo lejos vio algo brillar entre los huesos y pensó que había encontrado lo que buscaba, un frasco que contenía una poción curativa. Se lanzó para obtenerlo pero una barrera apareció ante él. Lin juntó sus dedos y activó un escudo espiritual para atravesarla, pero la barrera lo repelió. Nervioso Lin observó cómo la barrera comenzaba a acumular truenos nuevamente, no solo uno sino varios. Con rapidez agarró el recipiente y comenzó a retirarse sabiendo que debía regresar a la superficie antes de ser atacado. Mientras subía un trueno lo persiguió y al darse cuenta de que no podía esquivarlo recibió el impacto de lleno, perdiendo 4000 puntos de vitalidad. El golpe lo expulsó del pozo haciéndolo caer directamente sobre Nangong. Mientras observaba a Nangong una notificación del sistema le informó que el trueno había causado daños críticos en su cuerpo dejándolo al borde de la inconsciencia. Sabiendo que tenía que darse prisa el prota le administró el antídoto a Nangong. Antes de desplomarse empezó a vomitar sangre para luego caer desmayado sobre ella. Varios minutos después Nangong comenzó a despertar confundida por lo sucedido y sintiéndose pesada. Al percatarse de que Lin estaba encima de ella comenzó a sacudirlo, y tras pensar por un momento se sonrojó creyendo que algo indebido había pasado entre ellos. En confusión y vergüenza lanzó un fuerte grito y le dio una poderosa bofetada a Lin restándole 75 puntos de vitalidad y dejándolo al borde de la muerte. Enfurecida comenzó a maldecir. Mientras le gritaba que lo odiaba, Lin moribundo y desorientado apenas pudo reaccionar. Mientras que el sistema le notificaba que la favorabilidad de Nangong hacia él había caído a cero, después de haber golpeado a nuestro chico, Nangong observa a su alrededor y encuentra la botella que el prota había usado con ella. Al darse cuenta de que se trata de un objeto curativo comienza a recordar todo lo que sucedió y cómo el prota se lanzó a buscar el antídoto para eliminar el veneno del insecto demoníaco. Sorprendida se percata de que ha malinterpretado la situación, al observar el pozo donde Lin había descendido en busca del antídoto. Ve cómo truenos sobresalen de este pozo. Nangong se da cuenta de que Lin arriesgó su vida para salvarla y que había entrado en la peligrosa formación demoníaca. Conmovida y preocupada Nangong se lanza hacia Lin y al moverlo descubre una gran herida en su espalda. Desesperada comienza a llorar al ver que Lin resultó herido por la formación del antiguo pozo. Mientras llora le dice a Lin que lo había juzgado mal, lamentándose por su error. En ese momento decide cargarlo ya que es consciente de que necesitan regresar rápidamente a la secta para que su abuelo lo ayude y poder curarlo. Mientras lo carga le suplica a Lin que aguante hasta que lleguen. Cuando Nangong y Lin llegan a la secta varios jugadores emocionados al verla mencionan que es la famosa Harantisi del Palacio de la Espada, pero lo que más les sorprende es que ella lleva consigo a un jugador.
Mientras carga a Lin, la chica sigue suplicándole que aguante pues ya casi llegan donde su abuelo. Entre los curiosos, varios jugadores comienzan a preguntar por el estado de Lin y por qué está tan cerca de una NPC tan importante como ella. Llenos de envidia, algunos desean recibir ese tipo de trato. Al igual que los jugadores, otros NPC de la secta se preguntan por qué Nangong está cargando a alguien. Algunos sorprendidos mencionan que ese es el discípulo escogido por el maestro de la secta cuyo nombre es Lin Hinchen. Sin embargo, no todos están contentos. Chuti, un NPC envidioso, comenta con desdén que es inapropiado que Nangong sea tan cercana a alguien como Lin. Preocupada por la salud de Lin, la chica aumenta su velocidad para llegar hasta su abuelo. Varias horas después, Lin comienza a despertar confundido sin saber dónde se encuentra. Mientras trata de entender su entorno, una figura entra en la habitación llamando su atención. Al observarlo, Lin se pregunta quién es y se sorprende por el aura poderosa que lo rodea, comparable a la del anciano Tianguis. Este es el anciano Tianyuan, quien probablemente es el abuelo de Nangong. Mientras lo observa, Lin recuerda haber sido golpeado por la formación del demonio, pero ahora está completamente ileso. Confundido se pregunta si podría ser que ese anciano lo salvó. Con las pocas fuerzas que le quedan, Lin se levanta y le agradece al anciano por salvar su vida, y se presenta ante el anciano como Lin Hinchen, un discípulo interno de la secta, y le pregunta por su nombre, agregando que nunca olvidará su amabilidad. El anciano de manera humilde le responde que no es necesario que recuerde ningún favor. Sin embargo, luego lo observa de manera extraña liberando su poderosa aura por toda la habitación para intimidar a Lin. Se presenta como Tianyuan, de apellido Nangong, pero le dice que puede llamarlo simplemente Yuan. Al escuchar que es el abuelo de la chica, Lin se pone nervioso sabiendo que cualquier personaje con el nombre Tian tiene un respaldo significativo en el juego, por lo que piensa que debe acercarse más a él. Tras escuchar la presentación del anciano, Lin lo saluda respetuosamente mencionando que siempre recordará que le salvó la vida, pero el anciano ignora sus palabras. Se acerca y en un tono serio le dice que no necesita recordar ningún favor y solo debe tener una cosa en mente. Asustado, el prota le pregunta qué es lo que debe tener presente. Y el anciano, mirándolo de manera amenazante, le advierte que se mantenga alejado de su nieta. Le dice que si alguna vez se atreve a ponerle la mano encima a su nieta no lo dejará escapar y que aunque sea discípulo del maestro de la secta eso no lo salvará de su ira. En ese momento alguien más entra en la habitación. Es Nangong, quien le pregunta a su abuelo cuándo cumplirá su promesa de no decir más ese tipo de cosas. El anciano comienza a reír respondiendo que solo estaba bromeando con Lin y agrega que Lin no es un mal chico ya que la había salvado. Luego, mirando a su nieta, le pregunta cómo podría él como abuelo no mostrar respeto hacia alguien que arriesgó su vida para salvarla. Nangong se sienta al lado de Lin y con una sonrisa amable le pregunta cómo están sus heridas. Antes de que Lin pudiera responder, se percata de que el anciano lo observa con celo, listo para eliminarlo en cualquier momento. Sintiéndose en peligro, decide comportarse de manera más cautelosa. Lin, agradecido por la preocupación de la chica, le responde que está bien. La chica, ligeramente sonrojada, le menciona que es bueno que se sienta mejor. Luego agrega que mientras estaba inconsciente por el ataque del demonio que había invadido su cuerpo, ella lo cargó de regreso a la secta para pedir ayuda a su abuelo. Si hubiera llegado un poco más tarde, la energía Yin habría alcanzado sus órganos internos, lo que habría causado problemas graves. Sonrojado, Lin le agradece a la chica por salvarle la vida. La chica, emocionada al escuchar su agradecimiento, le pregunta si es realmente necesario ser tan formales entre ellos. Lin se ríe, pero el anciano Tianyuan rápidamente interviene haciendo notar su descontento, lo que obliga a Lin a mantenerse formal. Asustado, Lin se aleja un poco de la chica, lo que la sorprende y le pregunta qué le sucede. Lin responde que no le pasa nada, pero está claramente incómodo. Sonrojada, la chica le menciona que en realidad es ella quien debería agradecerle, pues si no fuera porque él arriesgó su vida para encontrar el antídoto, quizás ella no lo habría logrado. Lin se aleja un poco más mientras la chica se disculpa por haberlo malinterpretado antes, reconociendo que él es un hombre recto y honorable. Mientras Nangong sigue hablando, el anciano Tianyuan no deja de observar a Lin con una mirada amenazante.
El anciano no evita liberar su aura intimidante y al sentir la creciente tensión Lin le ruega mentalmente a la chica que deje de hablar, ya que teme que el anciano pudiera eliminarlo en cualquier momento. Sin embargo, al observar la mirada de la chica se pregunta por qué de repente lo mira de una manera tan afectuosa. Considerando que su preferencia hacia él no debería ser tan alta, en ese momento una notificación del sistema aparece informándole a Lin que la preferencia de la chica hacia él ha subido en 62 puntos. Sorprendido, Lin se pregunta cómo es posible que su favorabilidad haya aumentado tan rápidamente. El prota imagina lo que podría suceder si esa tendencia continúa y piensa que su relación podría volverse incómoda. El abuelo, percibiendo los pensamientos de Lin, lo mira con aún más intenciones asesinas, deseando eliminarlo de inmediato, pero tanto Lin como Nangong comienzan a ignorar la creciente tensión. Lin, intentando aliviar la situación, comenta que parece que el abuelo de Nangong tiene una tos grave y que quizás debería ir a buscar algunas hierbas. Sonriendo, Nangong menciona que es muy considerado, pero le asegura que no debe preocuparse ya que su abuelo solo necesita descansar un poco. El anciano, frustrado y enojado, decide alejarse de ellos y antes de irse le dice a Lin que ahora que ha despertado debe seguirlo, le promete que le dará una recompensa y que le mostrará una bestia espiritual. Después de eso le aconseja que tome la bestia y se vaya.